Amigos de Videos Mundo, Vladimir Putin ejecuta el bloqueo total del grano. Así están los buques cargados de trigo, varados en los puertos y el mar. Desde Rusia se señala de que no garantizan su seguridad, de que podrían ser blancos de bombardeos. Y por supuesto se ratifican las advertencias de que esto nos podría llevar a una hambruna mundial. Escuchemos las repercusiones. Mientras Turquía y Ucrania tienen 12 buques cargados con grano preparados para que salgan por el Mar Negro, a pesar de que, recordemos, Rusia decidió salirse de los acuerdos de exportación que firmó con Ucrania el pasado julio. Desde el Kremlin advierten que poner estos buques en navegación sin su colaboración es peligroso. Rusia anunció este sábado que suspende su participación en el acuerdo internacional que permite exportar cereal a través del Mar Negro. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la medida es la respuesta a un ataque masivo de drones contra su flota en la rada de Sebastopol, en Crimea. El Ministerio de Exteriores ucraniano acusó a Moscú, en cambio, de usar un falso pretexto para suspender el pacto de exportación de cereales. Este acuerdo de exportación del grano se firmó en julio pasado entre Naciones Unidas, Rusia, Ucrania y Turquía. Desde entonces, 9 millones de toneladas de cereales ucranianos han ingresado a los mercados globales. Vamos a escuchar a Ben Hodges, quien es ex general de Estados Unidos y ahora asesor de la organización Human Rights First. Escuchemos. Detener el flujo de cereal afecta a millones de personas. Lo necesitan. Viven en África, Oriente Medio, Asia. Así que ahí es donde van a pagar el mayor precio. Obviamente hay un factor económico que afecta a Ucrania, que es quien exporta ese grano. Pero el precio más alto lo van a pagar millones de personas que, una vez más, van a tener que buscarse la comida que necesitan. Creo que también es importante para Turquía. El presidente Erdogan juega un rol clave. Fue el mediador en el pacto del cereal. Su reputación está en juego. Se las arregla para relacionarse con ambos lados porque ha mantenido lazos tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky. Un anuncio de Rusia que genera naturalmente inquietud internacional y queremos ampliar la perspectiva. Lo hacemos con el periodista Andrés Maurenza en Estambul. Andrés, saludos. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué Rusia ha tomado esta decisión? Bien, el acuerdo que estaba firmado este verano tenía una vigencia de 120 días, así que el 19 de noviembre debía renegociarse una prórroga. La ONU estaba presionando a Rusia, que ya había manifestado antes de hoy en varias ocasiones su disconformidad de cómo estaba funcionando y aunque ahora alega que son razones de seguridad, que no puede garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro después de este ataque, la realidad es que probablemente Moscú siente que no está sacando ningún beneficio de este pacto, mientras Ucrania sí lo está haciendo. De hecho, se había pactado también retomar la exportación de fertilizantes rusos y esto no ha ocurrido de momento, entre otras cosas porque la principal tubería para la exportación pasa por territorio ucraniano y Kiev no quería que se retomase. Putin también se ha quejado de que los cereales no van a los países más afectados, sino a los más desarrollados, y en cierto modo es verdad, cerca de la mitad del cereal que ha salido de Ucrania a través de este corredor va a Europa y solo un 35% a Asia y África, pero fuentes europeas nos han explicado que lo que ocurre es que buena parte de este cereal que viene a Europa luego es reexportado especialmente al norte de África y a países de Asia. De hecho, me decía esta fuente que este año la Unión Europea ha reducido su importación de cereales ucranianos respecto a anteriores años y de hecho está exportando más a países de Asia y África. Un largo camino para un producto que es de vital importancia. Aquí se habla todo esto, Andrés, como comprenderás, de una crisis en ciernes, pero ¿es una crisis a escala global realmente? Bueno, hasta ahora habían salido ya más de 9 millones de toneladas de cereal, que es casi la mitad del cereal que estaba bloqueado en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Es decir, que que estaba funcionando muy bien, y de hecho aquí en Estambul, donde está el centro de monitorización, hay enormes filas de buques que están esperando a que se les autorice la entrada en el Mar Negro y en el corredor ucraniano. Es decir, como digo, estaba funcionando realmente bien, y los expertos consideran que esto había
había tenido un efecto positivo porque había servido para aliviar el alza de precios, a reducirla incluso un poco. Con todo hay que tener en cuenta que la crisis de los precios de los alimentos en todo el mundo va más allá de la guerra de Ucrania. Se debe a diversos factores que se vienen acumulando en los últimos años y por eso el precio de los alimentos sigue siendo alto. Pero desde luego, si el corredor del grano deja de funcionar, esto se añadirá a los anteriores factores y será una muy mala noticia y que contribuirá muy negativamente a los precios de los alimentos principales, ya que Ucrania es uno de los principales productores de grano del mundo y la principal forma de exportación que tiene es a través del mar, a través de este corredor. Un total de 12 buques cargados de grano salieron de los puertos ucranianos del Mar Negro, a pesar de que Rusia se retiró del acuerdo negociado con la ONU el fin de semana, según dijo el ministro de Infraestructura de Ucrania. El funcionario indicó que las Naciones Unidas y Turquía inspeccionarán los barcos en un proceso que se realiza actualmente en Estambul. Agregó que Rusia ya había sido notificada de la situación. Por su parte, el Kremlin asegura que el acuerdo de granos es peligroso si Moscú no está presente, mientras los precios del trigo y el maíz se dispararon este lunes en los mercados mundiales de materias primas. Nacho, esta ofensiva, mini ofensiva, como la podemos llamar, de este lunes, viene luego de un fin de semana muy agitado en el terreno militar. Hay que recordar que el día sábado Rusia acusó a Ucrania de atacar en su base en Sebastopol, en Crimea, algo que el gobierno ucraniano negó, pero Rusia aseguró y argumentó que por eso ellos suspendían este acuerdo para los granos, para poder sacar estos alimentos de Ucrania y tener un paso seguro por el Mar Negro. Se están tratando de hacer todo lo posible. Esto ha sido condenado el día domingo por organizaciones internacionales y otros países, pero este lunes se intenta que Rusia vuelva a poder entrar en este acuerdo. Es más, hace poco hemos escuchado por parte del Ministerio de Defensa turco, Turquía, hay que recordar, tuvo un rol importante como negociador para lograr este acuerdo entre Rusia, Ucrania y la Unión y las Naciones Unidas. El Ministerio de Defensa turco ha asegurado que han hablado con sus contrapartes en Rusia, el ministro de Defensa ruso, para tratar que esto no se suspenda totalmente. Hay que recordar que ya más de 9 millones de toneladas de grano han podido salir desde Ucrania desde que se logró este acuerdo en tiempos de guerra, una opción militar, una tregua que ha sido fundamental por la crisis de alimentos y de precios que estamos viviendo por la guerra en Ucrania. Entonces, toda esta secuencia de eventos, Nacho, ha terminado este lunes con estos ataques dirigidos a la infraestructura crucial en Ucrania. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, ¿qué opinión les merece? Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de este bloqueo del trigo, del grano de exportación? Los buques cargados ahí varados en el mar sin poder moverse, todo porque se rompió. Rusia salió o suspendió el pacto de exportación que había sido producto de la mediación del presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía. ¿Qué efectos podría tener? Déjenme sus comentarios. En breve estamos con más. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.